Hola, soy Fesabi y en este capítulo de hoy vamos a hablar de 2 técnicas que viene de la cultura, china. Qué mejor que nos platique mi invitado, que es Alejandro, es psicólogo, tiene maestría y especialidad y es un doctor en este tema. Hola, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Fesabi, mucho gusto. Sí, vamos a platicar el día de hoy de la auriculoterapia y de la acupuntura. Perfecto, a ver, primero, ¿qué es el que se me hace como que trabalenguas, el auriterapia, Sí. aguculterapia, ¿no? La auriculoterapia realmente Ajá, tiene tres maneras de expresarse. La más común y la que más utilizamos en México es auriculoterapia, pero okey. también se le llama acupuntura auricular o, Ujú. bueno, básicamente esas dos. ¿Y cuál es la de cómo lo definirías para que las personas pudieran entenderlo? Sí, lo que hacemos con la auriculoterapia, Ujú. bueno, quiero mencionar primero que se ha popularizado mucho por el tema de la pérdida de peso. Entonces la gente Okey. me contacta mucho porque me dice, quiero perder de peso y yo sé que tú haces esto de poner balines en la oreja, etcétera, y quiero, ¿no? Porque Ujú. lo que sea. Sin embargo, allá hay una creencia equivocada. La auriculoterapia no va a hacer que la persona pierda el peso por sí misma, ¿no? No es algo mágico que vamos a ir platicando. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo inició la auriculoterapia? Esto, pues hay registros desde el 1500 en los papiros de Ebers en Egipto, de que Okey. ya se utilizaba la oreja como una parte del cuerpo que ayudaba a la recuperación de la salud del cuerpo. Esto Mm, está pasando de aquel lado, pero en China también se tiene idea de registros de 2000 años antes de Cristo, también sobre el uso de la oreja para estimular la salud o la recuperación de la salud del cuerpo. Ha habido una serie de documentos por ahí que no coinciden del todo en fechas. Después se menciona, por ejemplo, del lado occidental, que está Hipócrates en el 400, más o menos alrededor de ujú. 400 antes de Cristo. Después Galeno, otros médicos muy conocidos, Avicena, el mundo árabe, alrededor del 1000 ya después de Cristo. Mm. En fin, y del lado chino o del lado asiático, pues se habla de otros registros de también alrededor del año 400 antes de Cristo. El libro más importante de la medicina china, que es el libro del emperador amarillo, que también Okey. comienza a mencionar. En fin, así empiezan los registros. Después ya hablaremos un poco más de la evolución ya hasta nuestros días. Pero lo que hacemos puntualmente es estimular zonas específicas de la oreja para propiciar una activación del sistema nervioso central y que el órgano que coincide con la zona que estamos estimulando empiece a trabajar con más ímpetu en su recuperación. Eso es lo que hacemos. Pero, ¿cómo puedes? O sea, la oreja tiene diversos nervios, ¿no? Sí. ¿Y cómo le haces para calcular los puntos en los que tienes que ponerle, no sé, qué son? Dices que son como, ¿imanes? Pueden ser imanes, generalmente se utilizan balines, Okey. semillas, tachuelas, pero con cierto cuidado, particularmente porque vamos a hacer una pequeña punción con una tachuela o agujas de acupuntura muy finas. ¿Y no lastiman en la oreja o en alguna forma? Eh, bueno, se siente, vamos a ver, las agujas de acupuntura Ah, que se utilizan en la oreja son sumamente delgadas. Entonces, ni okey. siquiera se siente la inserción de la aguja. Ujú, A veces, cuando la oreja está muy sensible, puedes sentir como un pequeñísimo piquete, pero es de verdad mínimo. ujú. Cuando se ponen tachuelas, las tachuelas solamente se ponen en el lóbulo de la oreja. Entonces, Okey. en esa zona no duele, ¿no? Sobre Ujú. todo las mujeres, pues que están acostumbradas a traer Ay. algo que presione y que el umbral al dolor es más alto, no lo reconocen. Ujú. En todas las demás zonas de la oreja no se pueden poner tachuelos porque hay cartílago y podemos tener un riesgo de infección. Ahora, Ay. estabas preguntando lo que es Ajá. súper interesante y que tiene que Sí. ver con esta evolución. ¿Cómo sabemos en dónde colocar algo, no? Ujú. Bueno, eso ya parte de que un médico francés, Paul Noguier, alrededor del año 1950, comenzó a atender personas que llegaban con una cicatriz de que le habían quemado una parte de la oreja. Y Okey. entonces él se preguntaba, bueno, ¿por qué llegan estas personas con esa, Ujú. pues con esa quemadura, ¿no? Y les decían que los habían tratado algún médico en algún lado, en fin, para quitarles el dolor de la ciática. No. Y entonces él comienza a investigar cómo es que eso se logra, empieza a indagar en registros, en fin. Y no hay registros específicamente, porque una característica de la medicina tradicional en general y Ujú. de la medicina china, pues es que se pasa el conocimiento de persona a persona, o no hay un registro, ¿no? Entonces él se da cuenta, o él al menos se narra en la manera en la que él hace su propuesta, pues que no había un mapa
Mm. de esos puntos de la oreja que coinciden con órganos del cuerpo. Y él se da la tarea de comenzar a documentar eso y crear un mapa de la oreja. Oh. Esto es súper interesante porque Sí. los chinos al enterarse, que se enteran de todo, ¿no? Dicen, no, 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 ¿qué onda? ¿Cómo que este cuate está haciendo su investigación y está, o sea, apropiándose de algo que es de nosotros, ¿no? Y entonces los chinos empiezan a hacer lo mismo, empiezan a rastrear todas las obras, la documentación, en fin, a obtener más información y también hacen su mapa de la oreja. Mm, Entonces, tenemos dos mapas más relevantes de la oreja, mm, el chino y el francés. No están del todo de acuerdo, ¿no? Pero finalmente tenemos esas guías, que esas son las que nos indican dónde en la oreja está un cierto órgano o un cierto punto que queremos estimular. ujú. Algo que puedo adelantarte Sí. y para la audiencia es que la oreja se representa pues una persona en posición fetal. Entonces, el Okey. lóbulo es la cabeza. Y Ujú, de ahí iría pues hacia arriba, ¿no? Las extremidades, el cartílago que es así predominante, ujú. que continúa del lóbulo, pues esa es la columna vertebral, iría la división hacia la cadera, miembros inferiores, en fin, y más o menos con eso comenzamos a tener una idea, ¿no? Mm. Eso es un reto, no creas, Sí. porque, claro, es como los mapas de cualquier lado, ¿no? Bueno, con Google Earth ya está más Mm. precisa la ubicación, pero el mapa está padrísimo. El mapa es perfecto, se ve muy bien la coordenada y cuando tú ves las orejas de las personas, dices, uy, ¿y ahora este punto en dónde está, no? O sea, esta curvatura que se veía en el mapita padrísima, la persona no la tiene. ¿En dónde encuentro el punto? ¿No? Sí, porque todos somos seres únicos e irrepetibles y la formación de nuestras orejas o de nuestros miembros son técnicamente únicos, ¿no? Así es. Y no te hace, o sea, cuando tienes a un paciente no siente, o sea, cómo lo empiezas a llevar para que ya el dolor que fue contigo ya no lo sienta. Perfecto. Lo que hago es una detección del punto. Ujú, Entonces, los mapas nos van a servir para ubicar una zona en la que se encuentra el punto que tenemos que estimular. ujú. Pero para confirmar exactamente en dónde está ese punto, se utiliza un instrumento que se llama detector o localizador de puntos. Ah, okey. ¿Y qué condiciones de salud pueden detectarse o sea, que tú detectas? Vale. eh, Me gustaría aprovechar esta pregunta Ajá. para comentarte cómo es la consulta. Sí, Por ejemplo, okey. voy a retomar lo de el aspecto de la pérdida de peso, Ujú, porque la persona o las personas consideran que es así de sencillo, ¿no? ujú, Como nada más que me pongan parchecitos para bajar de peso porque a mi vecina le funcionó y yo igual. Y desafortunadamente algunas personas que hacen auriculoterapia, ujú. que no se han formado de manera adecuada, pues lo hacen de así, tal cual. Pero vamos a reflexionar en qué es lo que influye en la pérdida de peso. Okey. Aspectos hormonales, Ujú, la edad, otro tipo de trastornos. Entonces, si yo nada más atiendo lo que la persona me pide, corro el riesgo de no hacer una atención adecuada porque no estoy valorando otras problemáticas que tiene la persona y que por eso le impiden ganar peso o mm, perder peso, ¿no? Bueno, parece ser que estoy algo. Y entonces eso viene con lo que tú me preguntabas. ujú. Lo, como comenzamos a hacer un diagnóstico es a partir de observar la oreja. Se observa absolutamente todo. Las orejas, yo no sé si. Entonces, la gente va a empezar a verse la oreja. Exacto, ¿no? Pues no sé si alguien de repente como mi bisabuela decía que las orejas, decía como todo escucha, no, esta persona es orejona, entonces le gusta escuchar todo. Bueno, las orejas todo dicen, No, ¿qué? todo dicen. Entonces, la coloración, el brillo de la oreja, el exceso de grasa en la oreja, las manchas, las personas que tienen espinillas, las que tienen lunares, todo eso nos habla de qué está pasando en el cuerpo. Incluso la oreja expresa algo que está viviendo el cuerpo antes de que la persona se lo reconozca o se queje. Mm, Sí, es como pues un mecanismo que utiliza el cuerpo para dar una señal de alerta y que empecemos a atenderlo. ¿Qué podemos atender con auriculoterapia? exacto. Bueno, pues voy a diferenciarlo. Esto es una técnica de diagnóstico, Ujú, es una técnica de prevención y de intervención, ¿no? Vamos a okey. recuperar salud. Pero por supuesto que si hay una persona con una superinflamación porque tiene una infección tremenda, no le vamos a quitar la infección con auriculoterapia, ¿no? Entonces, vamos a poder incidir en temas súper diversos, desde trastornos hormonales, síndrome de ovario poliquístico, temas de síndrome premenstrual,
por ejemplo, trastornos gástricos, insomnio, depresión, algunas adicciones, alergias, rinitis, sinusitis, en la recuperación de fisuras, en la recuperación o relajación del cuerpo cuando tiene problemas de contracturas musculares, eh, epilepsia. No he encontrado un aspecto, una enfermedad Ujú. que no pueda ser o atendida, ayudada a recuperarse por medio de la auriculoterapia. Va a depender también de otros aspectos igualmente, pero podemos incidir favorablemente en todos estos. Pero, ¿y la ciencia cómo entraría ahí? Sí, eso estaba muy cuestionado. Sí. Eso ha sido. Los chinos son muy inteligentes, ¿no? O sea, sí quiero referirme a esto porque finalmente ellos han encontrado la forma de entendernos en el mundo occidental Ujú, y sumarse a las mm, explicaciones que el mundo occidental da por válidas. ujú. Entonces, al principio, por supuesto que era complicado tener documentación científica, investigaciones, ¿no? Además, los chinos no hacen disecciones, no hicieron disecciones, ellos son muy respetuosos, Con entonces el cuerpo. no había manera como los occidentales, ¿no? Ah, mira, Mm, aquí pasa algo. Pero poco a poco, con el avance científico también y con otros descubrimientos y la tecnología, pues se encontró que finalmente en la oreja pasan 4 ramificaciones nerviosas. Nervios que están conectados directamente al sistema nervioso central, mm, nervio trigémino, nervio vago, y de aquí una estimulación que se haga en la oreja, en el pabellón auricular, va a ir directamente al sistema nervioso central por esa vía. ujú. Y ya hay estudios científicos que, por un lado, demostraron todas estas inervaciones, las ramificaciones nerviosas, y por otro, que han demostrado la efectividad de la acupuntura en el tratamiento de ciertas enfermedades. Estos estudios científicos, me refiero a artículos científicos publicados en bases o en revistas científicas de Estados Unidos. Okey. Así que allá los chinos dijeron, a ver, aquí te estoy comprobando con tu manera de entender las cosas, que es viable, que es correcto, que tiene resultado, y pues no les ha quedado nada más a los bueno, los estadounidenses, que reconocer la auriculoterapia como una técnica útil en el tratamiento de enfermedades. En 1990, la Organización Mundial de la Salud dio por válida el uso de la auriculoterapia y les pidió a los chinos y a los europeos que se pusieran de acuerdo en la integración de un mapa. Entonces Okey. tenemos un mapa que tiene ya las dos perspectivas, pero ya es un mismo mapita. Bueno, eso suena interesante porque los doctores, que es la ciencia, el método científico y todo eso, con lo que es un método tradicional, Sí, ¿no? Entonces, así como que, ¿cómo fusionas eso? Y con lo que esto ya está fusionado, porque no mucha gente cree en la ciencia, pero tampoco mucha gente cree en lo tradicional. Entonces, ¿cómo equilibras esa situación? sí, definitivamente también es mucho de la comprobación. Fíjate que hay un caso que Mm, quiero compartirles. Una ocasión, un paciente acudió a mi consulta porque se había lesionado el pie, ¿no? Un esguince por el jugar fútbol. Y bueno, pues te estaba preocupado porque le apasiona el fútbol y entonces el médico le había dicho que 2 meses en reposo, tal, ¿no? Y un montón de medicamentos, en fin. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Me dijo. Dije, a ver, pues vamos a poner auriculoterapia. Hice el diagnóstico de la oreja. Le dije, yo creo que en mes y medio estás como nuevo. Pero, ojo, o sea, no significa que en mes y medio te vas a ir a hacer lo que hacías antes. Tienes que ayudarle a tu cuerpo con el proceso de rehabilitación y antes de este o durante este proceso, pues tienes que tener los cuidados que ya te indicó el ortopedista, ¿no? ujú, Pues efectivamente, al mes y medio, este paciente estaba como si nada. Se volvió a accidentar. Le dije, ya vas a ser mi cliente frecuente, ¿no? ujú, Te voy a dar descuento. Bueno, le volvió a resultar, ahora fue el otro pie, y entonces llegó a su mamá, ujú. ¿no? Llega su mamá a la consulta, buenas tardes, señor, mucho gusto, tal cosa, ¿no? ¿Cómo le puedo ayudar? Y me dice la señora, pues yo no sé, usted es el experto, ¿no? Pero con una cara así, una expresión así de retadora, que dije, ah, me gusta. O sea, ¿usted cree que le ayuda, que no le ayuda a su hijo? Se recuperó por arte de magia, ¿no? Ujú. Pues a ver, usted dígame. Dije, bueno. Y entonces les comentaba, la oreja dice todo, todo, todo. Y comienzo. Bueno, pues usted tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal situación, tal situación. Y además su carácter es así, 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 ¿verdad? Su hijo, su hija, que también ha habido, y su nuera, atacados de risa, ¿no? Ujú, Ja, 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 ja. Digo, no me dijeron nada, ¿eh? Véalos, usted los conoce. Él no me dijo cómo es usted. Aquí está. ujú. ¿Quiere que le siga diciendo lo demás o ya le paramos, señor? No, ya no me digan nada. Ya, hasta ahí está bien. Bueno,
Pues un ejemplo de cómo la oreja y cómo empezamos el diagnóstico y podemos identificar todos estos aspectos y cómo las personas desde ese momento empiezan a convencerse de que esto es real, ¿no? Ujú. Es que sí, eso es complicado, ¿no? O sea, dicen que el cuerpo siempre habla, pero como que creerlo es irreal. Sí, sí, sí cuesta. En mi propia experiencia yo fui mi primer paciente también Ujú. y yo me traté de una alergia que era muy intensa. A pesar de que yo ya había estudiado esto y yo sabía que esto funcionaba, yo me resistía a colocarme los estímulos, ¿no? Ujú. Ya, el día que me los puse fue porque de plano no podía respirar, ya no podía dormir. Y entonces comencé y a los 2 días pude dormir de nuevo. Okey. Y seguía todavía con cierta incredulidad, ¿no? Es porque nuestra manera occidental de hacer las cosas ha creado una mente que se resiste a aceptar ciertos hechos, ¿no? Ciertas... ¿En qué te llevó a especializarte en este tema? Bueno, siempre me interesó la salud, por eso también estudié psicología y siempre me interesó la salud desde la perspectiva natural. Okey. No me hace sentido. Claro que es en muchas ocasiones necesario y es la única opción, la medicina alópata, pero siempre que estamos con oportunidad en un buen momento, la medicina natural, pues eso es lo que existía, eso es lo que corresponde con nosotros, somos parte de la naturaleza y eso siempre me atrajo. Y en algún momento no recuerdo cómo habría llegado pues a mis manos, información sobre la acupuntura, sobre la medicina herbal, pero china, en fin. Y ya en su momento, tiempo después, pues ya comencé a estudiar esto, ¿no? O sea, primero una especialidad en medicina integrativa. Ujú. Esta especialidad la hice en Estados Unidos, en México no existe. Y la medicina integrativa es que Estados Unidos, básicamente, o yo lo traduzco de esta forma, Mm. Estados Unidos ya aceptó que todas las técnicas naturales y los métodos naturales son útiles, pero no quiere soltarlos. O sea, no quiere darles, ¿no? Así como ah, Y el tota- visto en bueno. totalmente para que sean usados solitos. Entonces, es la incorporación de las técnicas naturales en un tratamiento básicamente alópata, ¿no? O la sustitución del tratamiento alópata siempre que se justifique el uso del tratamiento natural. Entonces, con esa especialización, dije, bueno, por lo menos ya se abrieron a estas técnicas desde imposición de manos, bueno, otros temas que hoy no charlaremos, Ujú. pero ya es una puerta, ¿no? A darle este lugar que tienen estas técnicas. Y de ahí continué especializándome, estudié algunos cursos en la universidad, eh, bueno, a distancia durante la pandemia, en Hong Kong, otros en China, en fin, aquí en México algunos seminarios, hasta que empecé la maestría en Ciencias de la Acupuntura. Y bueno, pues esos son en general, cómo me fui empapando de esto. ¿Y crees que la gente aquí en México esté preparada para eso? En el sentido de Mm. aceptarla. Sí, 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 sí. O sea, estoy convencido de que la gente sí está buscando cada vez más eh, técnicas y soluciones naturales. Ujú. Sí lo está haciendo. ¿Por qué tuve esa duda al responder? Ujú. Porque me parece que la gente busca soluciones rápidas. O sea, de inmediatez. Están acostumbradas a la pastilla, ¿no? Hay un meme por ahí que circula que le dice el médico a la paciente. Le dice, bueno, usted tiene tales problemas. Y entonces la paciente dice, chin, entonces tengo que cambiar mi estilo de vida. Mm. Y el médico, no, no, no se preocupe, yo tengo una pastilla, ¿no? Exactamente, eso es lo opuesto a lo que debe de ocurrir. Si hay un problema, si hay una enfermedad, hay que cambiar el estilo de vida. Es que luego la Sí. gente dice que no tiene tiempo, ni dinero, ni ganas, ¿no? Sí, Porque o sea, la nutrición es muy importante. ¿Y qué hace aquí, el latino, bueno, el mexicano? En la esquina hay garnachas, un buen de aceite, no es pura masa y no es algo saludable, ¿no? Y las verduras, pues, las dejan a un lado, la fruta también. Entonces, el estilo de vida es deplorable en tema de nutrición. sí, estamos súper acostumbrados a eso. Es cierto que hay dificultades, es complicado, pero cuando una persona tiene la voluntad de hacer algo, nada es imposible para la persona, ¿no? Como dices, ¿no? Están buscándote para el tema de bajar de peso, pero luego hay gente que dice: "Prefiero agarrar y operarme y tener un bypass", ¿no? Exacto. O hacerte ¿qué se llama? Algo gástrico que Ujú. cortan el estómago, te lo engrapan, ¿no? Porque quieren la inmediatez. Exacto. Ya- Y aquí, o sea, no hay. No, aquí si la gente no mejora la manera en la que está, o sea, sus hábitos de alimentación, si no los modifica, no va a perder peso.
lo que vamos a hacer es con la auriculoterapia regular el sistema digestivo o algunos otros sistemas que estén necesitando ese trabajo, pero sí modificar pues la ingesta desde líquidos, reducir el consumo de harinas, los edulcorantes que tanto daño hacen, en fin, sí hay formas, sí se puede, pero bueno. ¿Y ninguno de tus pacientes se resiste a llevar una alimentación sana? Pues realmente he tenido 2 personas en temas de bajar de peso, pérdida de peso o control de peso, que sí decidieron detener el tratamiento. Una, porque por las actividades que desempeñaba, bueno, dedicada al comercio informal y pues yendo de un lado para otro, sí me dijo, mira, la verdad es que lo intentó, dijo ella, y no puedo cambiar, ¿no? No desayunaba o tomaba un café y luego frituras, en fin, entonces, pues no. Y la otra chica dijo, no, yo de plano no puedo dejar las garnachas, ¿no? O sea, no tenía un estilo de laboral difícil, pero pues, ella dijo, no, yo los antojitos, las cervezas y la bebida y todo no la voy a dejar, entonces mejor otro día que ya está decidida, ¿no? Básicamente han sido las 2 personas que honestamente reconocieron que preferían lo que ya conocen. Lo que ya tenían su estilo de vida, Sí, ¿no? Entonces es mejor la honestidad, ¿no? totalmente. No estén perdiendo el tiempo. Así es. Y ves que también me comentaste que tienes otra especialidad que es la acupuntura. Ajá. ¿Esa de qué se trata? Sé que Bueno, son de las agujas. sí, también a veces me dicen, y entonces o sea, es lo mismo que la Ujú. acupuntura, la auriculoterapia, incluso Sí, lo platicábamos al inicio. La, la acupuntura, eh, lo que sí vamos a hacer ahí es trabajar más a nivel energético, okey. con la inserción de agujas que son muy delgaditas, no son agujas como agujas de inyección, no, para nada, son muy delgaditas y sí se van a insertar en zonas específicas del cuerpo para estimular la libre circulación del flujo energético del cuerpo. Okey. Entonces tenemos, bueno, de hecho hay algunos autores que opinan que la auriculoterapia no es verdaderamente china, ¿no? En fin, bueno, porque pues el tema con los chinos es la energía. Y con la auriculoterapia no estamos propiamente estimulando canales energéticos, estamos estimulando el sistema nervioso central de forma directa. Okey. Y con la acupuntura sí estimulamos puntos energéticos. Y también, claro que el cuerpo pues va a responder, el sistema nervioso central también se va a activar, pero no estimulamos un nervio, ¿no? Ujú. Sino puntos que llevan energía y nutren los órganos del cuerpo y el sistema del cuerpo. ¿Y qué parte, por ejemplo, qué partes puedes poner, con la acupuntura? Vale, se puede poner básicamente, pues básicamente en cualquier lugar. Sí, hay que especializarse. La Ah, verdad, por ejemplo, hay técnica para tratar temas de ojos o problemas con los ojos y se ponen pues en la zona alrededor del globo ocular, ¿no? Yo particularmente no lo hago. Necesita mucho entrenamiento, necesitas mucho dominio para saber hasta qué profundidad, en qué posición colocar la aguja para evitar un daño. Porque sí, es cierto que, bueno, la auriculoterapia no tiene efectos secundarios, ¿no? O mm, efectos negativos. No los tiene. Es sumamente segura. Pero la acupuntura, como si finalmente estamos insertando esa aguja, una mala colocación, un mal cálculo de la profundidad podría incluso perforar, pues, un pulmón, ¿no? O podría, con una aguja muy larga, pues, podría perforarse algún órgano, como hígado o algo, y entonces sí, el riesgo no es exactamente de la acupuntura, sino de que la persona que la ejerce, que la practica, no esté capacitada, ¿y ¿no? cómo Y no puedes sea ética. buscar a una persona? Por ejemplo, ahorita quien no, pues a mí me late eso. ¿Cómo puedo saber que la persona, o sea, tú tienes ¿cómo se llama? La capacitación, tienes, maestría, especialidad y todo eso, pero cualquier otra persona, ¿cómo le dices? Oye, si estás especializado, a ver, dime. Sí, viva México, Ajá, ¿no? exacto. Bueno, esto es para cualquier profesional en general. O sea, tú como paciente tienes el derecho, y de aquí Ujú. tenemos a nuestra experta, tienes el derecho de pedirle al profesional que acredite sus conocimientos, para empezar. Entonces, no, hay que romper esa mm, falta de autoestima como paciente y vas a pagar por un servicio. Entonces, primero pedirle a la persona, oye, ¿tú qué estudios tienes, no? Después también notar cómo lleva el proceso de la atención. Te tiene que dar un Mm, consentimiento informado.
Okey. Eso es muy importante y entonces te tiene que explicar el procedimiento, te tiene que decir tus derechos, los principios bioéticos, ¿no? Te tiene que hablar de, o sea, los principios bioéticos son muy importantes que tú como paciente en Ujú. cualquier momento tienes el derecho de detener el procedimiento o de negarte cierto procedimiento, ¿no? Estás en todo tu derecho. Y también, pues te tiene que explicar los riesgos o los efectos secundarios. Con la acupuntura puede quedar un poco adolorida la zona, pero eso se va a quitar. Pueden quedar algunos moretones, esos se van a quitar, ¿no? Pero finalmente puede presentarse y tiene que informártelo. Entonces yo considero que desde que, incluso, bueno, o sea, legalmente, desde Ujú. cómo lleva esa ejecución, empiezas a darte cuenta de si está la persona formada de manera adecuada o no. Y luego, en nuestro país hay una regulación. Está, por supuesto, la Ley General de Salud, están las leyes estatales de salud, pero está la norma oficial mexicana que habla de cómo se debe de llevar a cabo estos procedimientos de la medicina tradicional china. Es bueno saberlo porque Sí, si no te puedes ir con cualquier persona y no está capacitado para eso. Y por eso existen, las tragedias, ¿no? sí. O empiezan a secretar la profesión, ¿no? Ah, yo fui con un acupunturista, esto no sirve, es una cosa de nada más sacadera de dinero, o la auriculoterapia tampoco funciona, pues porque no se prepararon, ¿no? Como deberían. Y la otra, que no es una parte legal documental, pero pues en estos temas en los que estamos, te tiene que hacer, o sea, tienes que escuchar a tu intuición también, ¿no? Okey. Si no te hace clic, si no te hace sentido la persona, el lugar, algo que no está ahí, algo falta, hazte caso. Ujú. ¿Para qué te Entonces, expones a, no? Te forzas. No, no, no. digo que tú buscas como algo alterno a lo que es la medicina, pues, tradicional, y vas con el de la esquina o vas así y dices, sí estará, porque ya me lo recomendó cierta persona, ¿no? Pero tal vez a esa persona sí le funcionó, pero a ti no, porque cada cuerpo es diferente. También, claro. Y sí, en el tema de acupuntura, sí, pues sí pones en práctica, o sea, estás depositando como terapeuta también parte de tu energía, de tu disposición, en cualquier profesión, ¿no? Ujú, Está tu intención también como profesional de cómo estás atendiendo a la persona y también como profesional tienes que reconocer que hay gente que no te va a caer bien o hay gente que no, simplemente algo no te checa y si tú no eres honesto y reconoces efectivamente qué está ocurriendo, pues puedes brindar un mal servicio. O si tú de plano no sientes ese clic con el paciente y no se lo dices, pues eso va a intervenir un poco en la atención, ¿no? Y hay que ser honestos también de este lado y decir, mire, no soy la... Ah, también lo que mencionamos hace rato. ujú, Si yo no estoy, si yo veo que la persona tiene una necesidad específica y yo no estoy mm, preparado para atenderla, pues es sumamente irresponsable, además de todo lo legal que implique, atender cuando yo no sé cómo atender eso, ujú. ¿no? Entonces, pues es un trabajo de todos. Y en el tema, en el equipo que tú usas, en lo que son las agujas, ¿tienen que ser esterilizadas? Porque pueden agarrar y haz de cuenta que, o sea, a mí se me ocurre en que cuando son que ves que te van a sacar sangre, ¿no? Vas al laboratorio y siempre te dicen: "Señorita, está cerrado, chéquelo". Bueno, yo nunca lo checo porque les digo: "Sí, confío en ti", porque me dan miedo las agujas. Pero para que no estén reutilizando el tema de las agujas por el tema de las enfermedades, ¿no? Sí, O de las infecciones. O sea, totalmente. se tienen que fijar, ¿cómo se tiene que fijar la gente? Sí, en la antigüedad, bueno, en Okey. la antigüedad me refiero a hace 20 años, quizá, Okey. por ahí y todavía no están Sí. actualizados, y sí se le daba a las personas Mm, su paquetito de agujas para que las cargara y las regresara. mm. Y entonces esas agujas se esterilizaban como con los equipos que utilizan los odontólogos, ¿no? Okey. Pero eso dejó de utilizarse hace Ujú, bastante. ¿Qué es lo que se debe utilizar? Agujas, como tú muy bien lo mencionaste, que están esterilizadas, generalmente vienen en estas presentaciones, son presentaciones individuales. ujú. Entonces, tú debes demostrarle al paciente que vas a utilizar agujas que están completamente cerradas y que son de un solo uso y se desechan, ¿no? De hecho, aquí dice atrás, Está lo la que fecha de es caducidad ajá. también. Bueno, dice que es 0.25 por 25 ¿no? Y luego dice acupuncture Ujú. needle, ¿no? O sea, que son especiales para eso. Sí, totalmente. No vayan a ver que son las agujas de la esquina, ¿no? Sí, es muy importante. Hay esa Ujú. presentación, hay esta presentación, por ejemplo, aquí la diferencia es que vienen en paquetitos de 10 Okey. y pues básicamente las vas a usar como terapeuta cuando sabes que vas a colocar 10 o más, ¿no? Si no vas a hacer una colocación de 10, pues entonces irías a estas presentaciones individuales.
pero también tienen su fecha de caducidad, están esterilizadas. Obviamente estas, aunque no ocupen las 10, pues si se quedan abiertas 2, pues las tienes que desechar. Ujú. Y bueno, hay de diferentes tamaños. Aquí te dejé algunos ejemplos. Sí. Hay agujas más largas. A ver si por aquí salió una porque traje. Mm. Vamos a ver. Sí, porque el Y, tema de las agujas de salud es muy importante. mira, por ejemplo, esto es una... Hay agujas más largas, pero ya esta vamos comparando el tamaño. Ah, Lo que se ve aquí, bueno, vamos a decir la descripción. Primero la aguja comienza con un manguito, sí. comienza con un aro Ok. arriba. Y después de ese aro viene un mango, es un Ujú. entorchado. Y luego ya viene la aguja que es muy delgadita. Ujú. Esta aguja que estamos describiendo es más grande que otra aguja, pero tiene básicamente las mismas partes, ¿no? Y este tipo de aguja sí puede, o sea, obviamente perfora la piel, pero sí puede pasar las 7 capas que tenemos como... Depende de dónde la coloquen, ¿no? Ah, ok. Eso también es muy importante que los terapeutas o los acupunturistas o acupuntores tengan diferentes tamaños de aguja. O sea, yo Ok. no puedo poner, por ejemplo, una aguja de este tamaño en la Mm, oreja, ¿no? ujú. Tengo que utilizar estas agujas que apenas si se ven aquí son muy Sí, pequeñitas, ¿no? Y mucho más delgadas. Y tampoco podría poner una aguja de oreja, pues en el muslo, porque no voy a llegar a ningún lado, ¿no? no, No voy a estimular. Entonces, sí es indispensable que se tenga el material necesario. Hay muchos más tamaños, hay agujas más largas, ujú. hay agujas, hoy una técnica de acupuntura en la que atraviesas. Pero igual, pues eso es una deformación especializada y pues que lo tiene que requerir el paciente, ¿no? Ujú. Aquí, por ejemplo, tenemos parchecitos, que son las semillas que se utilizan en la auriculoterapia. Esas no perforan. Hay semillas, hay balines, Ujú. están también esterilizadas. No van a crecer arbolitos en la oreja. Sí. Aquí estos los puedes usar, yo los desechar. Los puedes Ujú. ver, son unos parchecitos que tienen balines y hay tachuelas. Estas no la Mm. puedo mostrar, Ajá. simplemente Sí, secciono okey. entre los diferentes materiales que se utilizan. Hay un estimulador de puntos. Este es un lápiz. Voy a hacer un Ujú. clic y suena un poco fuerte. Esto suelta una descarga eléctrica. Okey. Y entonces, con eso lo que vamos a hacer es estimular o darle un impulso a la estimulación eléctrica. Finalmente son impulsos eléctricos, aun cuando nada más hagamos la presión, ¿no? Ujú. Entonces, con esto vamos a incrementar la rapidez del estímulo y le vamos a dar como un empujoncito para que viaje más rápido esa estimulación. ¿Y no duele la situación eléctrica? ¿Quieres algo No, en la sí estoy mano? bien, gracias. No duele, no duele. Si sientes un pequeño, pues, ¿Toqué? toquecito, pero es muy leve, Ay, no. para que le describas a tu audiencia. Soy bien coyona en eso. Yo creo que espanta más el ruido que lo que se siente. Y también, sí, como lo mencionabas, hay zonas de la oreja en las que hay más sensibilidad. Sí, de repente sí como el toquecito, pero realmente no es incómodo. Sí, es que las agujas es como que... Hay otro material Ajá. que también los chinos, igualmente brillantes, desarrollaron. Este equipo es una pluma de auriculoterapia. También se utiliza un poco en la acupuntura. Okey. Y esta tiene dos funciones. Esta nos permite ocuparla como detector de puntos Ujú. y también como estimulador. Entonces, aquí tenemos la puntita, que es una punta redonda. Okey. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es que vamos a hacer nosotros, terapeutas, contacto con las placas de metal Ujú. y luego con el contacto de la piel del paciente, ahí nos va a indicar si hay puntos. Se denominan activos o no. Por ejemplo, si yo hago una detección, pues no va Mm. a ser, no duele, pero ahí está detectando un punto. Okey. Está activo, pero aquí no. O sea, no todas las partes del cuerpo tienen la posibilidad. Ajá, esto Ujú. es muy interesante, la verdad. Decíamos, los chinos trabajan con energía, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo? No sé en qué momento lo han concluido, pero se dieron cuenta de que la piel tiene una resistencia eléctrica, ¿no? O sea, Ujú. tiene como una barrera que impide que se meta más energía de la que debe. La energía que está en el ambiente. Ujú. Entonces, lo que hace este aparato es detectar cuando el órgano está desequilibrado, la piel es como si se abriera para jalar más energía. Mm.
Entonces, eso es lo que suena aquí. Suena en esa zona, por ejemplo, en esta que ya me estoy aquí yo mismo, ¿no? Poniendo aquí en evidencia, pero suena ahí porque este punto necesita recuperarse. Entonces está absorbiendo energía. Así. Y los otros puntos que no suenan es porque esos órganos pues están equilibrados y no necesitan más energía que la normal para funcionar, ¿no? Oh. Y entonces ya que detecto el punto, lo que tengo que hacer es estimularlo. Entonces aquí tengo un regulador, ¿no? Un regulador de intensidad y de sensibilidad para la detección de puntos y luego de frecuencias. Bueno, esto ya es un poco más técnico, pero finalmente aquí ajusto y oprimo para soltar una pequeña descarga eléctrica. Esta es muchísimo menor a esta, porque esta no la puedo regular. Y aquí sí la voy regulando. Y ya, hasta que la persona me diga, no, ahí está cómodo, ahí la detecto, ahí sería la regulación, el nivel, y con eso lo dejo, en el caso de la oreja, unos 40 segundos en cada punto de la oreja que identifique. Ok, y aquí Este sí no vas a sentir nada. de hecho, aquí se Ah, pone ¿sí? las manitas, ¿cómo se llama? Números, ¿no? Ajá, te va a decir aquí lo que está detectando y la frecuencia a la que estás mandando la señal. Entonces, A ver, por ejemplo, aquí más o menos el punto que yo... Ah, me falta algo para que me haga corriente completamente con mi paciente. conectarme. Exacto. ¿Y por qué contigo sí sonó sin eso? Porque como yo soy el mismo que hace la corriente del circuito eléctrico, Ah, conmigo sí detecta. Pero en este caso necesito cerrar el circuito eléctrico. Entonces, para hacerlo contigo, con cualquier paciente, necesito que tomen diodo, no dan dar electric. toques. No, no. Si no te quedo aquí electrocutada. Aquí vamos a tener un programa chispeante. Sí. Y entonces aquí puedo ya comenzar a hacer la detección del punto. Por ejemplo, pues en tu caso no suena Soy energía. sana. Sí, exacto. Mi energía está Podríamos equilibrada. intentar en otro. Ajá. Mira, ahí sí. Ajá. Pero, por ejemplo, contigo sonó mucho menos ese punto que conmigo, ¿no? Entonces, diría que en ese caso, pues ese punto está más equilibrado en tu cuerpo que en mi caso. Ok. Bueno, y aquí, entonces yo podría ya dar una estimulación eléctrica. Voy a ir subiendo el nivel. Nada más cuando tú me digas que ahí lo detectas, ahí le detengo. Mira, ahorita no vas a sentir nada. No se siente nada. Muy ligero. Empieza por ahí. Ah, ya. Duele, molesta. Pues como que se siente así como cuando te dan hormiguitas. Y ya Exacto. ya estoy sintiendo las hormiguitas. Ahí le podemos bajar un poco. Hasta mi dedo te brinca. Pero es incómodo, es doloroso. Ujú. Entonces las personas que me dicen, ay, a mí me da miedo la aguja, no, el Ajá. estímulo, no me va a doler, bueno, pues puedo poner este. Yo lo que te iba a decir, porque hay gente que tiene fobia a las agujas, me incluyo. ¿No? ¿Y cómo le haces para que con las que van y dicen: "No, es que a mí no me gustan las agujas"? Bueno, sí les explico que finalmente la aguja, pues va a sentirse un pequeño piquetito en la piel, ¿no? Ujú, Va a abrir piel. Ahora, estas agujas no cortan. A ujú, diferencia de una aguja de jeringa, la aguja de jeringa es hueca y sí está hecha para cortar, porque ujú. tiene que penetrar el líquido que se Ent inyecte, ¿no? Que va a inyectar, pero estas no están hechas para cortar. Estas básicamente lo que hacen es separar las fibras musculares, Ujú. entonces son muchísimo más amigables. Una vez que se inserta la aguja, ya no debe de doler. Si la Okey. aguja duele, si la aguja arde, está mal colocada. Oh, Entonces un se le tiene dato. que indicar al terapeuta y el terapeuta tiene que corregir. Ujú, Sí, finalmente somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero así corregimos inmediatamente, le preguntamos al paciente, oye, ¿te molesta algún ardor, alguna incomodidad? Y si no, estuvo bien, y si sí, hay que cambiarla. ujú. Entonces ya colocada no molesta. A veces molesta también cuando se saca. Al retirar la aguja dicen, ay, me dolió, pero pues nuevamente, porque en la piel, que es más sensible, pues ahí se detecta ese tironcito que dio al final. Pero realmente no. Entonces las personas les digo, miren, vamos a probar una aguja, si no se siente cómoda, ¿no? Y ya, si no quieren, entonces nada más les puedo ofrecer la alternativa que sería, en caso de acupuntura, sería la auriculoterapia o la digitopuntura. Ujú. Y también les menciono los alcances de cada una. Si bien con la acupuntura también podemos tratar básicamente cualquier aspecto de enfermedad que exista, pues el proceso es diferente,
el tiempo de recuperación es distinto, la sensación va a ser diferente, entonces Ujú. eso se les menciona. Y, ves que dices que se alinean, las energías, o sea, Sí. ¿manejas los chakras, que es el tema de chino? No, 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 ese es tema hindú, perdón, porque ya van a empezar a decir. no trabajamos con el chakra, ¿No? no. Ah, okey. En el cuerpo, finalmente todas las Ujú, culturas comparten esto y ajá, los hindúes con los chinos pues comparten mm, mucha información, ¿no? De muchos aspectos, de muchos temas. Entonces, en el cuerpo circula libremente energía, ujú, energía vital. Cuando esa energía vital empieza a estar pues desviada, bloqueada, en fin, hay que hacer algo para restituir ese libre flujo de energía, ¿no? Porque eso empieza a dar origen a las enfermedades, a mm, los órganos, al desequilibrio. Entonces, con la medicina china, lo que se identificó fue esa ruta que llevan los canales energéticos de todo el cuerpo. mm, Y dentro de esa ruta, esos puntos de acupuntura que están incidiendo específicamente en alguna afección, un mm, poco más aparentemente en algún órgano, aparentemente porque esto más bien ha sido como descrito por la medicina occidental, que estudió medicina china, pero bueno, finalmente es un flujo de energía, ¿no? Y ahí vamos a estimular para que la energía se alinee a su canal, se pase por su canal, se desatore para tonificar la energía cuando hay falta de energía o para eh, reducir la intensidad de la energía. ujú, Por ejemplo, una persona que está en un estado colérico tiene un exceso de energía ujú, y ese exceso de energía va a enfermar al hígado y va a enfermar otros órganos y sistemas. Entonces, si llegara una persona porque dice que tiene la fiebre, no sé, dolor de cabeza, ¿no? Súper intenso y le ves los ojos rojos y, en fin, pues parece que hay un exceso. Estoy diciendo algo de manera muy mm, sencilla, ¿no? En general, como para ilustrar un ejemplo de el exceso de energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quitarle esa energía. Es decir, no que se la quitemos, sino equilibrar esa energía. Para eso se hace una técnica con la acupuntura que se le denomina dispersión, mm, porque el exceso de energía va a enfermar al cuerpo, va a enfermar al corazón, le puede dar un ataque, en fin, ¿no? Cuando una persona llega y dice, no, pues es que tiene mucho mm, frío y que se siente muy susceptible a las lluvias, a la humedad, etcétera, probablemente tenemos una deficiencia de energía. mm, Entonces, ¿qué hay que hacer? Tonificar la energía para que regrese a su equilibrio. Pero nuevamente, no es nada más de que viene a la sesión de acupuntura y ya se soluciona, ¿no? ujú, ¿Qué está comiendo? okey, ¿Qué tanto se está estresando? O sea, cómo su mente está incidiendo en la salud de su cuerpo. Que los chinos ya decían, también seguramente los hindús, mm, la mente tiene un papel fundamental en nuestro bienestar, en todo. Y yo les diría que no le vamos a ganar a la mente. Entonces vamos a equilibrar el cuerpo. Y con la acupuntura podemos incidir en aspectos mentales y también con la auriculoterapia. Pero si la persona no trabaja el aspecto mental que está propiciando esa emoción, al rato va a regresar enferma otra vez o desequilibrada. que hay muchas cosas, por ejemplo, los doctores, ¿no?, que tienen la medicina tradicional, Mm. y pues, yo creo que existe la ciencia, pero también hay alternativas, ¿no? El ser humano, desde que hay uso de razón, ha utilizado las medicinas, ha utilizado otras alternativas que no sea la ciencia, y hay cosas que la ciencia no puede explicar. Exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto es la ciencia y hasta qué punto es lo tradicional? Sí, hay un nivel en el Ujú, que yo estoy convencido que no lo van a aceptar en la medicina hegemónica mm, occidental porque no se ve, ¿no? ujú, No se ve como esta parte de la energía, así como esa energía sutil, esencial, pues no se puede medir. ¿Qué no está a discusión? Que hay una corriente eléctrica o hay electricidad en el cuerpo, ¿no? ujú, Estamos hechos a base de mandarnos mensajes eléctricos y eso ya es innegable. Pero hasta ahí se queda la energía. mm. No, no se queda hasta ahí, ¿no? Nos queda ahí. Hay otra cosa más allá y eso es lo que la ciencia creada en el occidente, pues no va a alcanzar a ver porque además ni siquiera sé si le interesa verlo, ¿no? Es algo que no se puede explicar porque no se puede, desarrollar con el método, ¿no?, Exacto. científico, que luego dicen que es el método cartesiano. Entonces, esto es interesante porque te da otras visiones de que si ya probaste la medicina tradicional y no te funcionó, puedes probar otras cosas. No digo que ahorita váyanse todos si tienes dolor, una cefalea o migraña, pues, en mi opinión sería, pruebo con la medicina tradicional, si no me funciona la medicina tradicional y me estoy porque también tomar mucho medicamento
daña tu estómago y también tus demás órganos. Correcto. Entonces, tratar de, okey, ya probé esto, ya no se me quita, pues mejor me voy a ver otras opciones, o sea, no pierdes nada, ¿no? Así es. Y nosotros somos respetuosos. Nosotros, a la formación oficial en México está a nivel de técnico en acupuntura, Okey. licenciado en acupuntura o maestría en acupuntura o Mm. especialidad también en acupuntura o la maestría en ¿Y acupuntura. eso los tienen muchos psicólogos o también pueden entrar doctores de medicina general? Pueden entrar. De hecho, bueno, es como un aspecto Ujú. quizá de polémico. Ajá, Para estudiar una especialidad o una maestría en medicina china o en acupuntura, okey. quienes han acaparado los estudios han sido los médicos. Órale. Pero honestamente, no tienen nada que ver los sistemas. O sea, los enfoques son muy diferentes Ujú, y no se necesita. En fin, ujú. ¿por qué digo que no se necesita? ¿No? A lo mejor voy a sonar, a ver, A Alejandro, ¿qué ver. está pasando? Sí, sí. En China en 1960, China sale de una crisis, está, bueno, con condiciones tristes, deplorables, en fin, y cómo va a atender a las personas que están enfermas, cómo les va a ayudar, etcétera. Entonces capacitan a los campesinos, 1960, y los capacitan en técnicas de medicina china, Ujú, auriculoterapia, acupuntura, y los mandan a sus provincias a que atiendan a las personas. No hay otra manera de atenderlos ujú, y dar resultado. Entonces, yo sé que los campesinos tienen muchísimo conocimiento, pero finalmente pues no tenían este conocimiento, muchos de ellos se había ujú, perdido en China, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaban a atender a esas personas y ayudarles a recuperar la salud si no habían ujú. estudiado una carrera de licenciatura en medicina, ¿no? Entonces no se necesitaba ese, claro, hay limitaciones, ¿eh? Como lo mencioné, hay ciertos aspectos que no vas a poder curar con esto, sobre todo cuando las enfermedades están demasiado avanzadas, pero lo puedes trabajar de manera conjunta. Entonces, el hecho de que los médicos acaparen la formación o hayan acaparado mucho de la formación oficial legal, pues habla de que a mí me da la impresión de que no quieren perder el control de su medicina alópata, ¿no? Esa es mi lectura. Con Okey. todos los, Con los todo respeto. comentarios que pueda recibir y que está bien, ¿no? Finalmente, la medicina alópata tiene muchos, muchos efectos secundarios y siempre cualquier cosa va a afectar el funcionamiento de algún órgano. Siempre a la larga o más rápido de acuerdo a las constituciones de cada persona. Okey. Hay muchas alternativas para trabajar eso. No nada más en esta medicina, en esta medicina tradicional, sino incluso puede ser dentro de la propia medicina alópata, Ujú. encontrar otras opciones de tratamiento que sean mejor para las personas, ¿no? Bueno, eh, pues básicamente eso es lo que han ellos hecho. Se apropian de las especialidades y se apropian de las maestrías. Ujú, A mí me costó trabajo porque en México no había dónde estudiar una maestría en esta área ujú, hasta que encontré esta universidad, que es la Universidad Estatal del Valle de Catepec, la UNEVE, mm. que ofrece la licenciatura en acupuntura humana rehabilitatoria y la maestría en ciencias de la acupuntura. Okey. Y ellos, como lo permite la norma mexicana, la norma oficial mexicana, se brinda a cualquier persona que haya estudiado la licenciatura en el área de la salud. Okey. Entonces, al ser psicólogo, mi carrera pertenece al área de la salud y con los antecedentes que yo ya tenía de la especialidad y los otros cursos en China, en fin, pues entonces paso este proceso de la selección y soy admitido en la maestría. Es bueno saber porque puede ser, que se dio mucho en redes sociales que una, creo que era licenciada en Derecho, no sé, se hizo neuróloga y hizo que doctor y estuvo usurpando una especialidad que no era suya, ¿no? Por ejemplo, yo no podría estudiar eso, mis licenciaturas son ciencias sociales, ¿no? O Ujú. sea, me matarían. Pero es bueno saber qué especialista tienes que buscar, que sea ciencia de la salud y que sea especialista o que tenga la maestría en esto, ¿no? Sí. No que te salga que es de derecho como yo y que no, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, bueno, yo me atrevería así como con esta referencia de los chinos y de los médicos descalzos. ¿Es tan segura la auriculoterapia que sí de verdad las personas podrían aprenderla en casa? No, no, ojo, estoy diciendo aprenderla en casa y utilizarla para su uso personal o de alguien muy cercano en temas que son básicamente sencillos, ¿no? Okey. Es mucha responsabilidad también. Una Ujú. vez un paciente llegó para que le quitara dolor de muelas Okey. y le dije, yo no le puedo quitar el dolor de muelas. ¿Pero por qué? ¿No sabe usted o qué pasa, no? Le dije, porque si yo le quito el dolor de muelas, yo no le voy a permitir a su odontólogo saber si su proceso de recuperación es el correcto.
porque el dolor le está diciendo que algo no está funcionando bien. Entonces, si yo se lo quito, el otro se va a confiar. ¿Y qué tal si usted termina perdiendo algo? Pero si yo no entendiera eso, a lo mejor yo te digo, ay, sí, vente para acá, ¿no? Compa, no sé qué, ahorita te lo quito. Y no, qué riesgo, o sea, puedo perjudicar a la persona. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esa situación, ¿no? Qué bueno que lo dices. ¿Qué consejos le voy ya para más o menos Sí. finalizar el capítulo, qué consejos le darías a las personas para probar esto por primera vez? ¿En qué se deben de fijar? O sea, si no van contigo, ¿qué? Ahorita dejas tus redes sociales, ¿en qué se tienen que fijar si van con otro especialista? Sí, bueno, me pueden escribir a Instagram, es Okey. auriculoterapia integrativa. Ujú. Ahí está el perfil. Tengo una página de internet que es auriculoterapiaintegrativa.org.mx Ujú. o mi red personal, que es, bueno, que también es profesional, Ujú. es dr de doctor, Alejandro Villavicencio. Okey. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, se las puedo resolver y si no lo sé, también se los diré. Ujú. Entonces, exijan como pacientes. Ujú. Exíjanle que la persona les demuestre la formación que tienen, ¿no? Sean responsables como pacientes. Si ustedes saben, o los pacientes saben, que tienen que atenderse de algo, no le den vueltas. Vayan con la persona que ya saben que se tienen que, o sea, con el especialista o el profesional que ya saben que tienen que acudir, ¿no? Ujú. Y si quieren, yo empezaría sugiriéndoles que vayan a una consulta de valoración. Ujú. Y ahí el especialista en auriculoterapia, en acupuntura, les puede decir lo que detecta y entonces hacer una sugerencia de tratamiento, dialogarla con el paciente y ya ellos deciden, Ujú. ¿no? Pero ya tienen una base y siempre estar monitoreándose la salud, ¿no? Definitivamente las herramientas que tenemos pues, son los chequeos médicos, de laboratorio, en fin, estar monitoreando nuestra salud para que también ellos como pacientes sepan lo que tienen y pues les haga también sentido lo que les está diciendo esta persona. Y si alguna persona quisiera leer algún libro respecto a esto, ¿cuál recomendarías? Por supuesto. El libro más relevante que les recomiendo en auriculoterapia se llama Manual de Auriculoterapia. Okey. Del autor es Terry Oleson. Ujú. Él fue uno de los creadores de ese mapa que integró los puntos chinos y los franceses. Y otro libro que les recomiendo muchísimo para introducirse al mundo de la medicina china, pues es, bueno, ahora no recuerdo el título, Ajá. ahí te fallé, pero el autor se llama Giovanni Ujú. Maciocia. Perfecto. Él tiene como 4 o 5 libros que te introduce a este mundo y son bastante sencillos de leer, ¿no? Serían los más Ujú. generales y ya conforme quieran profundizar, pues recurrir a una formación apropiada, oficial. Sí, es lo mejor tener. Mm. Bueno, ¿quisieras, Alejandro, decir algo más a los que nos están viendo y escuchando? Pues simplemente confiar también que el cuerpo lleva su proceso de recuperación natural. El Ujú. cuerpo siempre está buscando recuperarse. Es un organismo perfecto, pero en muchas ocasiones nosotros somos los que no le ayudamos, ¿no? Y estas técnicas, al ser tan respetuosas del cuerpo, están contribuyendo en su proceso natural. Ujú. Seamos conscientes de lo que comemos, seamos conscientes de lo que ingerimos, no solamente como comida, alimentos, sino también de lo que ingerimos a partir de Ujú. los ojos, ¿no? De lo que escuchamos. Nada le va a ganar a la mente. Ujú. Entonces es importantísimo que tengamos una adecuada salud mental, nos preocupemos también por ello. Ujú. Lo que pensamos va a tener un efecto en cómo nos sentimos, en nuestros órganos y en la relación que llevemos con todas las demás personas. Pues básicamente con eso. Bueno, pues ya saben, sigan a Alejandro en sus redes sociales. Si tienen dudas, quieren una consulta, coméntenle, búsquenlo en Instagram, ¿no? Ujú. Con muchísimo gusto. Y ya ahí al concretarán la cita. Que nos digan que nos vieron aquí en el lugar. Sí, o sea, sí, mejor, ¿no? Pues muchas gracias, te agradezco mucho tu tiempo, Alejandro. Muchísimas gracias, Fesay. Un gusto. Pues ya saben, suscríbanse, compartan, comenten y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, bye.